Veremos ahora el segundo tema de nuestro curso, que es el sector circular. Para ello debemos recordar qué es circunferencia y qué es círculo. Es sabido que la circunferencia solo es el contorno, esta línea formada por un montón de puntos cuya distancia al centro es constante. En cambio, el círculo es toda la región encerrada. Entonces, la región es el círculo y el borde, solo el contorno de la circunferencia. Longitud de la circunferencia. La circunferencia, por ser línea, tiene longitud. Y la longitud de la circunferencia, que se denota así, se calcula como 2pi por r. En cambio, el círculo es una región. Toda región tiene área. El área del círculo viene a ser pi por r al cuadrado. Estos dos conceptos para nosotros son importantes en la solución de problemas. Importante recordarlos. Área del círculo, longitud de la circunferencia. Ahora, nuestro tema es el sector circular. ¿Qué es para nosotros un sector? Imaginemos que de este círculo es para nosotros un pastel y nosotros sacamos una tajada desde el centro. A esta tajadita, a este pedacito de círculo, limitado por estos radios. Limitado por estos radios y por este arco de circunferencia, a esa región se le llama sector circular. Entonces, un sector circular no es cualquier cosa, ¿no? Es una parte del círculo limitado por dos radios y por este arco de circunferencia. Muy bien, eso para nosotros, sector circular. Elementos del sector, los radios, que son los que limitan al sector, y el arco de su circunferencia. Pero todo sector en el centro tiene un ángulo. A eso se le llama ángulo del sector o ángulo central del sector. Ya está. Tenemos entonces los elementos principales. De ahora en adelante entonces ya no vamos a estar dibujando todo el círculo para hablar del sector, sino de frente de la figura aquella. Sector circular. Sabemos que un sector es una parte del círculo y acá están sus elementos. Estos son los radios, que son sus lados iguales, y este es el arco del sector. De este arco a nosotros nos interesa su longitud. Profe, y de esta región me interesa su área. Esto de acá es la longitud del sector circular, la longitud de arco del sector. Y este es el área del sector circular. El ángulo central del sector debe estar expresado siempre en radianes. Profesor, y si lo tengo en otro sistema, conviértalo a radianes. Acá se trabaja con el ángulo en radianes. ¿Qué cosa puedo calcular en un sector? Dos cosas. La longitud de su arco, o sea, esta longitud, pero también puedo calcular el área de su región. A eso se llama área del sector circular. Comencemos. Longitud de arco. Si quiero calcular la longitud, se multiplica teta por r. Entiéndase que teta es el valor del ángulo, pero cuando está expresado en radianes. Entonces, la longitud de arco en un sector circular, teta por r. ¿Qué cosa es teta? Es el valor del ángulo, pero cuando vea usted que está expresado en radianes. Ahora, así como yo puedo calcular la longitud, también puedo calcular el área del sector. El área del sector tendrá tres formas para calcularse. Y de esas tres, la primera generalmente es la que más se utiliza. Y son las siguientes. El área de un sector circular se puede calcular así. Primera forma, 1/2 de teta por r al cuadrado. Entiéndase qué es teta. Teta no es el ángulo. Teta es el valor del ángulo, pero cuando esté expresado en radianes. Muy bien. 2. La segunda forma de calcular el área es así, longitud por radio sobre 2. Y la tercera forma de calcular el área de un sector es longitud al cuadrado sobre 2 teta. Son las tres formas que tenemos para calcular el área de un sector circular. De las tres formas, generalmente vamos a estar manejando más la primera. ¿Ok? Ahora entonces veamos lo siguiente. Esto de acá para nosotros es importante. Si bien es cierto que teta es el valor del ángulo en radianes, ese valor de teta no es cualquiera. Tiene que estar dentro de un intervalo de variación.
De lo contrario, esta figura ya no sería sector circular. El intervalo de variación para teta es de 0 a 2pi. Teta debe ser siempre mayor que 0, pero jamás debe exceder a 2pi. Entiéndase que pi es 3,14. Por 2 sería 6,28. Si teta excede a ese valor, entonces ya no habrá sector circular. Implica eso que no funcionan las fórmulas que acabamos de ver ahorita. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Una vez hecho lo de sector circular, ahora plantearemos qué cosa es un trapecio circular. Observe la figura. Tenemos un sector circular mayor y un sector circular menor. Si aquí tengo dos sectores con el mismo centro, se llaman sectores concéntricos. A esta región, comprendida entre esas dos regiones concéntricas, se le llama trapecio circular. Ahora, ¿qué elementos tengo en un trapecio? Si hay dos sectores, hay dos radios. A esto se le llamará radio menor y a esto se le llamará radio mayor. Radio menor, radio mayor. Profesor, si hay dos sectores, entonces hay dos arcos. Esto será el arco menor, se le llama longitud menor, porque de un arco me interesa su longitud, y esto se llamará arco mayor o longitud mayor del sector. La notación que vamos a usar para ellos va a ser la siguiente. Así expresaremos longitud mayor y así expresaremos longitud menor. Muy bien. La separación de estas longitudes le vamos a llamar distancia. Esa es la distancia o el espacio entre las longitudes. Hay dos sectores, pero tienen el mismo centro. El mismo centro y el mismo ángulo central. Ese ángulo central para nosotros es importante. Es un elemento común para los dos. Entonces vamos a trabajar con él. Le vamos a llamar teta en radianes. Ya está. No olvidarse que teta es el valor del ángulo, pero cuando vea usted que está expresado en radianes. Y si no está, lo convierte. En esta parte todo se trabaja en el sistema radial, como hemos visto anteriormente. ¿Qué cosas se cumple en un trapecio circular? Si en un trapecio circular, que es esta franjita que ves acá, región comprendida entre esos dos, yo quiero calcular sus elementos, fácil. Paso 1, quiero la distancia. ¿Cómo calcularíamos la distancia si a mí no me la dan de dato? Simplemente la distancia sería el radio mayor menos el radio menor. ¿Se puede observar eso? Colocaremos como primera relación importante en un trapecio. Segunda relación. No olvide que cada vez que yo multiplico el valor del ángulo por el radio, yo estoy calculando una longitud. Entonces, si yo multiplico teta por el radio menor, estoy calculando la longitud menor. Y si yo multiplico teta por el radio mayor, estaría calculando la longitud mayor. Diremos eso y lo colocaremos así. Teta por el radio mayor, para nosotros esto se llama longitud mayor del trapecio. Y si multiplico teta por el radio menor, esto de acá será longitud menor del trapecio. Muy bien. Estas relaciones que acabamos de colocar nosotros se cumplen automáticamente. A mí me hablen de un trapecio circular. Tres relaciones importantes. Las dos últimas dan origen a una formulita muy importante para el trapecio. ¿Cuál es esa, profesor? A ver. Es la forma de cómo debemos calcular nosotros el valor de teta. El valor del ángulo central. Si yo tengo los elementos del trapecio, yo puedo calcular el valor de teta. ¿Cómo se calcula eso? Se dice así: el valor de teta será diferencia de bases sobre distancia. Entiéndase por bases las longitudes del trapecio. Esto es base o longitud mayor, base o longitud menor. Entonces, el valor del ángulo teta es así: diferencia de bases sobre distancia. Sería entonces así: longitud mayor menos longitud menor sobre distancia. A esto de acá le llamamos nosotros fórmula para calcular el valor de teta, el valor del ángulo central. Es importante saber calcular el ángulo porque es un elemento común a los sectores. ¿Ok? Listo. Una vez hecho esto, o sea, cada vez que yo le hable de un trapecio, automáticamente estas tres cosas se cumplen y esta forma de calcular el ángulo.
Ahora veamos. En un trapecio circular nosotros queremos calcular el área. A esto de acá, cuando yo mira toda esta superficie, se llama área del trapecio. Y hay tres formas de calcular el área de un trapecio. La primera forma o forma principal de calcular el área del trapecio es así. El área de un trapecio circular sería un medio de teta, repito, un medio de teta que multiplica al radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Un medio de teta que multiplica al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Eso, para nosotros, es la fórmula principal para calcular el área de un trapecio circular. Luego de eso hay dos fórmulas adicionales. Y esas fórmulas adicionales son así. Área del trapecio circular. Área del trapecio circular. Se puede calcular también de este modo. El área del trapecio es suma de bases sobre 2 por distancia. Entiéndase que las bases son las longitudes. Entonces, el área de un trapecio, suma de longitudes sobre 2 por distancia. Profesor, ¿no se llama altura? No, se llama distancia. Entonces diremos así. El área de un trapecio circular, longitud mayor más longitud menor sobre 2, multiplicado esto por la distancia. ¿La distancia qué es? Es la separación de bases. Y esta separación permanece constante, no cambia nunca. Segunda forma de calcular el área de un trapecio circular. Y la tercera y última forma para calcular el área es la siguiente. El área de un trapecio circular se puede calcular también así. Longitud mayor al cuadrado. Repito, longitud mayor al cuadrado menos longitud menor al cuadrado dividido entre 2 teta. Son las tres formas de calcular el área del trapecio circular. Pero estas tres se pueden suplir por una sola, que es la fórmula del razonamiento nuestro. ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, el área de un trapecio si es que yo dejase de acordarme esto que está acá? ¿Podríamos hacer así? El área de un trapecio circular se puede hacer así. Calculo el área del sector mayor y le resto el área del sector menor. ¿Me quedaría o no el área del trapecio circular? Esa suple a todas, porque con eso se demuestra cada una de estas tres relaciones que acabamos de ver. Muy bien. Ahora, hemos visto sectores, hemos visto trapecios y hay algunas propiedades importantes. Pueden haber muchas, pero de esas muchas se han escogido dos que son generalmente las que más se utilizan en los problemas. Y vamos a tratar de manejarlos lo mejor posible. Primera propiedad. Cuando yo vea sectores circulares que tienen el mismo radio, por ejemplo, mire este sector, el radio es R. Mire a este sector, el radio es R. Sectores con el mismo radio. Esa es la característica. Los ángulos, las áreas, las longitudes, todas son diferentes, salvo el radio. ¿Qué ocurre cuando yo vea sectores con el mismo radio? Ocurre lo siguiente. Ahora que hemos visto, cuando veamos dos sectores con radios iguales, ¿cuál es la propiedad que se va a cumplir? Se cumple esta relación. Profesor, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que para esos dos sectores circulares, sus áreas, sus longitudes y sus ángulos están en la misma relación. O sea, si yo divido el área del sector 1 con el área del sector 2, será lo mismo que la división de longitudes y será lo mismo que la división de sus ángulos centrales, sin importar en qué sistema estén los ángulos. Por eso es que esta relación es algo bastante importante y ya lo veremos en los ejemplitos cómo nosotros lo vamos a manejar. ¿Ya? Segunda propiedad para el sector circular. Sectores concéntricos. Si yo veo un sector circular donde el radio de ese sector es dividido en partes iguales, no importa en cuántas partes sea, simplemente que esté dividido el radio en partes iguales, automáticamente en ese sector se generan dos secuencias. La primera secuencia o la primera progresión la van a formar los arcos. Entonces veamos,
Si al primer arco, por ejemplo, yo le llamo longitud L, o tiene longitud L, el segundo arco será el doble del primero. El tercer arco será el triple del primero. O sea, todos se comparan con el primer arco. El cuarto arco será el cuádruple. El que sigue será el quíntuple, sextuple y así hasta que usted se canse. La única condición es que estos segmentos sean iguales. De lo contrario, esa secuencia no se va a cumplir. Esto implica que si en algún problema me dicen L2L, ya me están diciendo que son iguales, porque solo ahí se puede cumplir esa relación. Si me dicen L2L, 3L, implica que estos tres segmentos son iguales. Esa misma relación se cumple cuando yo les hable de áreas. ¿Cuál relación? Que si al sector yo lo divido en partes iguales a su radio, el radio del sector lo divido en partes iguales, así como los arcos generan una progresión, las áreas que se van generando también generan una progresión distinta a esa, pero también una progresión aritmética. Ejemplo, si para mí la primera región tiene área A, la segunda región tendrá área que es el triple de la primera, o sea 3A. La región que sigue tendrá área 5 veces A. La región que sigue 7 veces A. Si hubiese otra, 9, 11, 13, 15 y así. Pero la única condición es que estos segmentos sean iguales. ¿Cuándo se aplica esta propiedad? Cuando vea sectores donde el radio está dividido en partes iguales. De lo contrario, no funcionan esas secuencias. Para terminar esta primera parte del tema, debemos recordar dos cosas importantes. Hemos trabajado con sectores y acabamos de ver que todo lo trabajamos en radianes. Entonces es importante que te acuerdes qué cosa era un radián. Si yo veo un sector circular donde el arco y los radios tienen el mismo valor, su ángulo central será un radián. ¿Y por qué este ángulo es importante? Porque es la unidad de medida del sistema radial. Y viceversa, ¿no? Si a mí me dicen el ángulo es un radián, ya me están diciendo que el arco y los radios tienen el mismo valor. Eso como condición importante. Segunda observación o segundo recuerdo importante acá es saber expresar de frente a radianes un ángulo. Si mi ángulo está en grados sexagesimales y quiero convertirlo a radianes, el valor del ángulo A lo multiplico por pi sobre 180 y ya lo tendría en radianes. Si mi ángulo estuviese en grados centesimales, el valor del ángulo que es B lo multiplico por pi sobre 200 y ya lo tendría en el sistema radial. Estas dos cositas importantes porque acá trabajamos todo en el sistema radial. Veremos ahora las aplicaciones del sector circular en problemas. Por ejemplo, problema número 1 dice, calculen la longitud de arco y el área de un sector circular cuyo ángulo central mide 135 grados y su radio 6 metros. Lo primero que observamos es que el ángulo está en grados y en grados no trabajamos, debemos convertirlo a radianes. Para eso, el ángulo de 135 grados lo multiplico por pi sobre 180 y ya estaría en radianes. Haciendo simplificaciones quedaría 3 pi cuartos radianes. Quiere decir que nuestro sector circular tiene un ángulo central que vale 3 pi cuartos radianes, ya no coloquemos grados, sería 3 pi cuartos radianes. Cuando el ángulo está en radianes, nosotros para calcular longitud y área solo usamos el valor del ángulo en radianes. El radio del sector 6 metros, ya está. Entonces ya sabemos qué es lo que nosotros queremos calcular. La longitud de arco de ese sector y el área de su región, a lo cual nosotros le llamamos área del sector circular. Comenzamos. Sabemos que toda longitud viene a ser teta por r. Para este problema, el valor de teta es 3 pi cuartos, el valor del ángulo en radianes. Y el radio sabemos que es 6 metros. Efectuando la multiplicación, 18 pi sobre 4, simplifico sacando mitad a ambos lados y quedaría 9 pi medios. ¿Qué significa eso, profe? Que la longitud salió 9 pi medios. Unidades, metros. ¿Y por qué metros? Porque hemos calculado una longitud.
debe estar expresada en metros. Así como hemos calculado la longitud de ese arco, podremos calcular también el área del sector circular. Entonces pondremos aquí además. Además de haber calculado la longitud de arco, sabemos que el área de un sector circular se debe calcular así, 1/2 de teta por r al cuadrado. Tenemos el valor de teta, que es 3π4, porque es el valor del ángulo en radianes. Entonces sería así, 1/2 de teta, que vale 3π4, por el radio elevado al cuadrado. Pero el radio es 6, elevado al cuadrado sería 36. Ahí tendremos el área del sector circular. Entonces quedaría así, efectuando las simplificaciones, el área del sector circular sería 36 entre 4, 9, 9 por 3, 27 pi medios. El área del sector circular, 27 pi medio metros cuadrados. Todo lo que es área está medido en unidades cuadradas. Y si el radio está en metros, el arco estará en metros y el área estará en metros cuadrados. Siguiente aplicación. En el problema número 2, por ejemplo, verán la figura y nos dice calcule cuál es el área del sector circular. Nosotros diremos así: para calcular el área del sector yo necesito el ángulo y el radio. Y en este caso no tengo ni uno de ellos porque todos tienen variables ahí. Entonces, primero, teoría. Nosotros sabemos por teoría lo siguiente, que si yo multiplico el valor del ángulo por este radio, estamos calculando esta longitud. Efectuaremos la operación. El valor del ángulo es 2x. Por el radio, que es x más 3, me debe dar la longitud, que para nosotros es 2x cuadrado menos 18, o más 18, perdón. Ahora continuaremos. Efectuando la multiplicación quedaría así, 2x cuadrado más 6x. Y esto debe ser igual a 2x cuadrado más 18. Donde podemos observar que si nosotros simplificamos el 2x cuadrado, 6x igual 18. De donde tendremos que el valor de x para nosotros es 3. Y si el valor de x es 3, yo ya puedo calcular el área del sector, porque tendría todos los elementos conocidos. Diremos así entonces, luego, el área del sector circular se debe calcular así, 1/2 de teta por r al cuadrado. Teta es el valor del ángulo, pero cuando está en radianes, teta es 2x. Por el radio al cuadrado, el radio es x más 3. Listo, elevado al cuadrado. Profesor, pero yo tengo el valor de x, entonces simplemente lo reemplazo. Hacemos nuestra simplificación, ya está. Y quedaría así, que el área del sector circular quedaría el valor de x, que es 3, multiplicado por x más 3, que sería 3 más 3, 6, pero elevado al cuadrado. Esto es 36 por 3, el área del sector me va a salir 108. Pregunta, ¿qué unidades pondríamos ahí? Profesor, hemos calculado un área, debe estar en unidades cuadradas. ¿Qué le pongo? ¿Metros, centímetros? Como el radio está en metros, el área debe estar en metros cuadrados. Si el radio estuviese en centímetros, centímetros cuadrados. Profesor, y si no me hubiesen indicado nada, se pone unidades cuadradas, porque estás calculando un área. En este problema me dicen, calcule cuánto vale x, y me dan el gráfico siguiente. Puedo observar que en esta figura hay dos sectores circulares, y tienen el mismo ángulo central. Cuando en un problema vean varios sectores con el mismo ángulo, trabajen con él, porque todo elemento repetido me ayuda a relacionar los datos de ambas figuras a la vez. Diremos así, al ángulo le llamaré teta radianes. Profesor, si yo multiplico el valor del ángulo teta por el radio menor, que es x menos 2, me debe dar la longitud menor, y la longitud menor vale 2pi. Hacemos lo mismo en el sector mayor. Si multiplico el valor del ángulo teta por el radio mayor, que es todo esto, ¿cuánto es el radio mayor? Es la suma de estos dos, ¿verdad? Sería 2x menos 1. Entonces quedaría por 2x menos 1 es igual a la longitud mayor, que vale 6pi.
Como el ángulo θ no es dato, pero me ayudó a relacionar las variables, voy a dividir y elimino a θ. Ya cumplió su objetivo de relacionar variables. Se cancela también el valor de pi. Quedándome aquí que x menos 2 entre 2x menos 1 es igual a 2 sobre 6, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Esto a multiplicar quedaría 3x menos 6. Es igual, esto a multiplicar quedaría 2x menos 1. Profe, el 2x pasa a restar, quedaría el valor de x, y el 6 pasa a sumar, quedaría simplemente el valor de 5. ¿De dónde? Esa es la respuesta y eso es lo que nos pedía el problema a calcular. Muy bien. Siguiente aplicación. Del gráfico siguiente, calcule la longitud del arco AC. Toda esta longitud es lo que me están pidiendo. Profesor, ¿qué hacemos para este problema? Primero observamos la figura y nos podemos dar cuenta de que estos sectores tienen el mismo radio. Y hay una teoría que dice que cuando hay sectores con el mismo radio, las áreas, las longitudes y los ángulos están en la misma relación. O sea, que si yo divido las áreas, debe darme lo mismo que la división de longitudes y lo mismo que la división de ángulos. Entonces diremos así, sabemos por teoría lo siguiente, que si yo divido esto entre esto, la longitud 5L menos 8, entre la longitud que es 5L menos 2, esta división será lo mismo que la división de ángulos. Esto es a esto, como 2 alfa es a 3 alfa. Ahí tendremos entonces cuál es la relación necesaria, a ver, para calcular el valor de L. Este 3 a multiplicar sería 15 veces L menos 24. Esto a multiplicar sería 10 veces L menos 4. Paso a restar, quedaría 5 veces L. Paso a sumar, quedaría 20. De donde el valor de L, ¿cuánto sería para nosotros? El valor de L sería 4. Y si el valor de L es 4, observe qué es lo que me piden. La longitud del arco AC, a toda esa longitud, reemplazaré aquí. Profe, 5 por 4 es 20 menos 8, esta longitud es 12. 5 por 4, 20 menos 2, esta longitud, ¿cuánto sería? 18. Entonces, ¿cuánto valdría la longitud del arco AC? Sería la suma de estos dos. Eso para nosotros sale 30 unidades. No le pongo ni metros ni centímetros porque acá no me han dado unidades. Entonces se coloca unidades lineales. La longitud del arco AC sale 30 unidades de longitud, o sea 30 unidades lineales. Perfecto. En este problema número 5 vamos a relacionar áreas. Me dice así: de la figura siguiente, calcule el área del sector A o B. Entiéndase que el sector A o B es el área del sector total. Para eso yo debo saber cuánto vale A. Y si yo observo el sector circular, observo que ese sector mayor está dividido su radio en partes iguales. Y la teoría dice que cuando el radio de un sector se divide en partes iguales, las áreas generan una progresión. Si la primera área es A, la segunda debe ser 3A, o sea, el triple de la primera. Entonces vamos a aplicar acá la teoría. Diremos así, por teoría. Listo. ¿Qué dice la teoría, profesor? Que la segunda región, que en este caso vale 7 veces A, debe ser el triple del área de la primera región, que para nosotros es 3A menos 2pi. Efectuando esto, quedaría entonces que 7 veces A es igual, 3 por 3 sería 9 veces A, menos 3 por 2 sería 6pi. Aquí entonces efectuaremos y calcularemos el valor de A. 6pi se vendría al primer miembro positivo y el 7A vendría a restar y quedaría 2pi o 2A. Entonces ya tengo el valor de A. ¿Cuánto sería el valor de A para nosotros? 3pi. Teniendo el valor de A, quiere decir que yo tengo ya cada una de las áreas calculadas. Reemplazaré en la figura. Si el área A vale, perdón, el valor de A es 3pi, 3 por 7, este área sería 21pi. Valor calculado.
El valor de A es 3pi, 3 por 3, 9 menos 2 sería 7 veces pi. O sea, este área para nosotros es 7 veces pi. Lo cual implica, ¿qué cosa? Que el área del sector total, que es el sector A o B, es la suma de los dos. En este caso sería 28 pi. Unidades cuadradas, porque estamos calculando un área. Por consiguiente, el área del sector A o B, que es el sector pedido, va a ser 28 pi unidades cuadradas. Perfecto. Para el siguiente problema, me dicen, en el esquema mostrado calcule L y me dan esa figura. Profesor, veo varios vectores, perfecto, pero también veo que aparecen varias franjas, que para nosotros se llaman trapecios circulares. Y se le dijo bien clarito, cuando usted vea trapecio circular hay varias cosas que pueden calcular, área, ángulo. Voy a trabajar con el ángulo porque es un elemento común, creo que ya lo planteamos hace un momento. A este ángulo que no conozco le llamaré teta radianes. Y diremos así, ¿tú puedes trabajar con el ángulo? Sí, lo puedo calcular usando este trapecio. ¿Cómo se calcula el ángulo usando un trapecio circular? El valor de ese ángulo es diferencia de base sobre distancia. Profesor, pero acá también tengo otro trapecio. Entonces puedo calcular teta otra vez con este trapecio. Y también sería diferencia de base sobre distancia. Entonces diremos aquí, calculamos teta. Para eso aplicaremos la teoría del trapecio. ¿Cómo se calcula teta usando el trapecio menor? Diferencia de bases sobre distancia, que vale 6. Sería L menos 2 dividido entre 6. Pero también el valor de teta se puede calcular usando el trapecio mayor. Y el trapecio mayor sería diferencia de bases sobre distancia, que sería 14 menos L, base mayor menos base menor, sobre la distancia que es 3. A partir de esta igualdad, usted puede calcular el valor de L, que es justamente lo que me están pidiendo calcular. Y no solo eso, si yo calculo el valor de L, reemplazaría acá y tendría el valor de teta. Entonces ya podría definir más cosas en esa figura. Pero solo me piden el valor de L, apuntemos a eso por ahora. Si yo simplifico, saco tercia y tercia, quedaría para nosotros así. L menos 2 sobre 2, sacando tercia queda 2, será igual a 14 menos L dividido entre 1. ¿Estaría bien? Porque saqué tercia 1, saqué tercia 2. Este 1 a multiplicar y no altera la expresión. Quedaría entonces L menos 2. Este 2 a multiplicar y sería 14 por 2, 28, menos 2L. Este 2L pasa a sumar, quedaría 3 veces L, y este 2 viene a sumar acá y quedaría 30. De donde la longitud L ya la tengo calculada. ¿Cuánto vale esa longitud para nosotros? 10 unidades. Con lo cual hemos visto una cantidad de problemas suficientes para poder ver cómo aplicar la teoría del sector circular y también del trapecio, por supuesto, dentro de la solución de problemas.